¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado con Dimash Kudaibergen. Y yo creo que momentáneamente, se me traba la boca. Es que muchos de ustedes dicen que es porque hablo muy rápido. Puede ser. Vamos a tratar de hablar más lento. Bueno, momentáneamente vamos a pausar. Yo creo que por 2 días el concierto de Astana del 13 y 14 de septiembre, porque me encontré con un video muy interesante de una presentación de Dimash en el New Vision del 2024. Estuve investigando y el contexto de este New Vision es un foro empresarial que se celebró en la ciudad de Almaty, allá en Kazajstán, del 27 al 29 de junio de este año. Había habido grabaciones, pero todas eran en calidad de Fancam, todas eran en calidad de móvil y ahorita ya eh, como que digamos que ya se estrenó, se lanzó una versión oficial con buen video, con buen audio. Y en este foro, en este foro de New Vision, Dimash presentó 4 temas: el de Stranger, el de Smoke, el de Weekend y el de Durdarasa, acompañado junto con Adai. Yo creo que hoy vamos a reaccionar a Stranger y a Smoke y el día de mañana vamos a reaccionar a Weekend y a Durdaras. Se me hace interesante porque es un evento que creo que nosotros no hemos visto aquí en el canal, no he reaccionado yo a ello y me gustaría descubrirlo junto con ustedes. Yo no sabía de este evento, de este foro empresarial de New Vision. Y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos con Stranger Smoke, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos. El señor Kudaibergen, por favor, haga lo suyo y preséntenos Stranger. Олай болса, сахнада қарсы Димаш Құдайберген! Ok, qué presión ha de ser para Dimash presentarse ante su público, ante su gente. Oslas Kurmanbek. Qué bonito se escucha el sonido del COVID. Parecen lobos aullando. No sé, tiene un sonido muy peculiar. Muy, muy peculiar. Me gusta mucho cómo se escucha. Wow. Mm. Wow. Se escucha impresionante. Se ve impresionante. Y aparte, la calidad en cuanto a las pantallas en el fondo del escenario, la iluminación, los fuegos artificiales, le están dando mucha brillantez a una presentación que hasta el momento se estaba haciendo muy, muy solemne. Obviamente no deja de ser solemne por la importancia que tiene, porque es un foro muy importante empresarial allá en Kazajstán, aparte porque es Dimash, y en tercer lugar y lo más importante porque es delante de su gente. Tiene que dar el 1000%, tiene que dar más todavía porque es su gente y lo conocen y hasta cierto punto saben de sus virtudes y sus debilidades y él tiene que sobreponerse a eso y seguir convenciéndolos, seguir atrapándolos. Y es que hay un dicho que decimos aquí en México y creo que en parte de Centroamérica que este dicen que luz de la calle, candil de tu casa o algo así, como que diciendo que brillas afuera pero adentro te apagas, ¿no? Y Dimash quiere romper esa hegemonía de ese dicho, por decirlo así. A lo mejor en la región donde están ustedes hay el mismo dicho pero con diferentes palabras, ¿no? Diferentes.
frases, pero que simbólicamente se refieren a lo mismo. Y pues bueno, vamos a continuar con esta presentación magnífica de Stranger. Interesante el vestuario de Dimash. You crawl underneath my view, stranger in a stranger's land. Esa cantidad de aire. You chance to know who I am if I have the strength to begin again. Wow. Me encanta la cantidad de aire que está sacando. Está siendo muy etérea, está siendo muy mística. Ese aire la transforma completamente, la está haciendo otra. Me gusta mucho cómo se escucha. Wow, ese vocal fry impresionante. O sea, ya sabía que venía, pero aún así no dejó de impactarme. Me lo presumía bajo, pero tan bajo. O sea, son de esas cosas que ya sabes que viene. Es como cuando ves una película de terror. Ya sabes que te vas a espantar, o ya sabes que te van a asustar. Lo que quieres ver es cómo lo van a lograr, cómo es que te van a asustar y cómo es que te van a espantar. Es como decía el libro, es la crónica de una muerte anunciada. O sea, sé que me va a impresionar con esos graves. Lo que quiero ver es de qué manera los va a ejecutar para impresionarme. Y ya se boca la fray y estuvo delicioso. Times I wonder through this flawless life how climb the mountains hills. El soporte y el control de ese último oración. Wow. In my heart in ancient times I wonder this flawless life how climb the mountains hills. Oh. Oh. To begin again. Wow, la verdad impresionante presentación. Me siguen sorprendiendo y todavía traigo en la mente el recuerdo de esos graves que no fueron graves. Lo que le sigue de grave es ese vocal fry, la manera de ejecutarlo. Y aparte lo que más me sorprende de Dimash es que tenga tanto soporte, tanto control allá abajo, porque la voz obviamente exige muchísimo más aire. Cantar tan grave que cantar agudo. Es más complicado cantar allá abajo que cantar allá arriba. Dimash lo ha trabajado y lo ha evolucionado de una manera sorprendente que yo creo que nada más él.
Nada más él. Hay otro cantante. Un cantante de un video que vi por ahí en internet que canta una canción que se llama Boogeyman. Que creo que la agrupación se llama Voice Play. Si gustan que reaccionemos a ellos, se van a sorprender, ¿eh? Se van a sorprender con la capacidad de graves y agudos también que alcanza este chico. No calidad y Dimash son dos estilos muy diferentes, ¿no? Él es más metido al pop y a todo esto y Dimash es más clásico, mm, más estudiado, por decirlo así, ¿no? Pero también tiene unos graves impresionantes. Nada más a él y a Dimash si los he escuchado. Obviamente los de Dimash son más ricos, más llenos, más con más cuerpo, con más oscuros. Híjole, es que sí, lo estoy pensando y creo que sí no le estoy haciendo justicia al cantante de Voice Play, pero de todas maneras es impresionante. Si quieren que reaccionemos a él, déjamelo aquí en los comentarios. Y sin ningún problema para que si no lo conocen, lo conozcan y vean también el talento de este chico. Pero bueno, regresamos a Dimash, que es lo que nos interesa aquí. Como les decía, ese vocal fry impresionante, tan oscuro, tan profundo, con muchísimo control, es de otro mundo. Me gusta muchísimo. Oh, You grow far as I can see. wow. You ground underneath my feet. Stranger in a stranger's land. New chance to know who I am if I have the strength to begin. You cry for I can see. You cry underneath my feet. Stranger in a stranger's land. You Es increíble. De lo que estábamos hablando de Dimash, de esos graves tan profundos y tan ricos y tan oscuros, es increíble pensar que un humano puede ser posible de tener esos graves y aparte tener esos agudos. Ahorita el belting que acaba de ser voz mixta. Impresionante. Me gusta mucho lo que estamos escuchando, esta presentación muy mágica, sobre todo muy solemne. Es una carta abierta a su gente, como que diciéndoles, yo soy un extraño en tierras ajenas, pero pues siempre los represento a ustedes, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Ese belting. Wow. Pensar que esa capacidad de agudos también tiene esa capacidad de graves. Wow. Impresionante, como les dije, es una presentación muy solemne, es una carta abierta a su gente, creo que mejor presentación no pudo haber escogido más que con la de Stranger. Es una canción muy poderosa que demuestra todo el poderío vocal de Dimash porque se va desde lo más bajo hasta casi lo más alto. Obviamente todavía Dimash llega más alto, pero en cuestiones de voz humana
se va a lo más alto, alcanzado por un humano. En la versión de Dimash Humana se va a un rango muy muy alto después de irse a un rango muy muy bajo y tan profundo con ese vocal fry. Tan bien soportado, tan controlado, ese dominio del aire, su capacidad pulmonar. Es impresionante. Vamos a ver con qué continúa nuestro queridísimo Kudaibergen. Sigue con la de Smoke. Y pues bueno, vamos para allá. Олжас Құрманбек. Қазақтың қобызын әлемге танытып жүрген досымыз, көп рахмет сізге. Ay, Dimash, les voy a traducir lo que dijo. Ya saben que mi kazajo es fluido y lo domino prominentemente. Ahí le dijo Dimash a Oslas Kurmanbek. Hay un chico en México que reacciona que se llama El Ático, es muy bueno. Suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita para que YouTube les avise cada que él sube nuevos videos. Está subiendo videos de Dimash todos los días. Reacciones a mí, o sea, lo digo a mí porque estoy traduciendo lo que él dijo. Dijo, hace reacciones a mí todos los días de lunes a viernes. Y básicamente eso fue lo que le dijo. Ya, ustedes saben que yo nunca les miento y mi kazajo es fluido. Бірағын айтсам енді азық етер. Рұқсат болса тағы бір екен айтайын. Араға бірнеше жыл салып, Алматыда өнер көрсету енді ерекше сезімге кенелтіп тұр мені. Соңғы рет Республика сарайында санап қарасам 11-12 жыл бұрын болыппын. Сол себептен келесі орындалатын әнді тағы да өздеріңізге арнаймын. Қабыл алыңыздар. No tenemos subtítulos. Көңілге қалай? Can't stop the heat in my veins. Oh, Bad body's mad and they can't hold me. Feels like the world in my stage. And I might keep making ways for glory. Run from the rumors you heard. Don't get too close, baby, you'll go get burnt. Lock loaded, ready to go. wow, se escuchan impresionante los bajos musicales de la canción. O sea, el bajeo que está haciendo el sintetizador o la caja de sonidos que están utilizando tiene un bajeo muy potente, tiene un bajeo hasta cierto punto se siente como que se llega a saturar un poco el sonido, se llega a viciar o como que la bocina con lo que grabaron pista de audio no tenía la calidad necesaria y estaba reventando. No sé, se escucha muy interesante. Esos graves de la música de la canción de Smoke. Vamos a escucharlos otra vez. Llega por momentos a sobresaturarse. Claro, estoy diciendo que así lo pensaron ese sonido. No es que esté mal, así lo pensaron, esa es la idea del creador, que se escuche de esa manera. Me gusta porque se oye diferente. Тағы да өздеріңізге арнаймын. Қабыл алыңыздар. Көңілге қалай? Can't stop the heat in my veins. Bad body's mad and they can't hold me. Feels like the world in my stage. And I might keep making ways for glory. Run from the rumors you heard. Don't get too close, baby, you'll go get burnt. Lock loaded, ready to go. Don't play with the fire, ready for the smoke. Don't play with the fire, ready for the smoke. Eso no lo había escuchado en la versión de estudio. Se escucha un sintetizador ahí que está haciendo una especie como de sonido de nave espacial, como un tin, dun, tin, dun, tin, dun, tin. No sé, algo raro. Se escucha muy bonito, se escucha raro. Me gusta. Como que esta versión tiene unos arreglos algo diferentes. No sé, le estoy escuchando musicalmente mucha diferencia de la versión original. O será que
Este audio tiene muchísima calidad, no sé. Pongan atención musicalmente hablando a la música y díganme si ustedes le encuentran cosas diferentes aquí en los comentarios, por favor. Get burnt, not loaded, ready to go. Don't play with the fire, ready for the smoke. Porque la versión normal va así nada más con el titín, titín, titín del teclado haciendo como violines, pero le meten otro un efecto ese. Ese sonido como de computadoras es que es ese sonido de películas de ciencia ficción de los años 50, 60, 70, que ellos le hacían como que a las naves espaciales sonidos como de diu, 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 sonidos así como que espaciales. Se escucha un sonido así como de computadora de la película de los 60, 70, un sonido muy retro. A lo mejor eso es lo que me está causando sensación de sonido que escucha tan retro. Escuchen, ahí entra. Wow. I got the ice in my eyes, 'cause I'm the dangerous guy that I want you. My love it comes with a price. Wow, wow, wow. Me gusta mucho aquí la pista del coro grabada con la voz de Dimash y armonizándose él mismo. Aquí, mientras está cantando en vivo, se está armonizando con su coro grabado previo. Se escucha muy bien, se distingue luego que las dos voces son Dimash, una más grave, una más centrada, no tan aguda, sino que centrada, una se fue abajo y otra está en medio. Se escucha muy bien. I got the ice in my eyes, 'cause I'm the dangerous guy that I want you. My love it comes with a price. I am the bullet who'll never miss you. I love to cross all the lines. It that me that I held down will cross you. Won't want it ready to go. Don't play with the fire, ready for the smoke. Don't play with the fire, ready for the smoke. Ahí regresan al sonido de computadora de los 70s. Escuchen el bajo de esa parte de la canción. Es un bajo que se escucha que está tocado con slap. Slap es una técnica que en lugar de tocar el bajo con los dedos, lo tocas con el pulgar y como que le pegas a las cuerdas para que emitan un sonido más seco, más crudo. No sé, se escucha tong. En lugar de escucharse un boom, boom, se escucha tong. Se escucha más seco, más metálico hasta cierto punto. Lo escucha muy, muy bien. Pongan atención cuando cambia la parte de la música. Sé que es difícil porque está encima la voz de Dimash y es a lo que venimos a reaccionar, pero musicalmente hablando, escuchen el trabajo del bajo ahí. Hay que reconocer al bajista, es un bajo precioso. Escuchen. Indudablemente el que le da vida a esa sección musical de la canción es el bajo. Si no tuviera ese bajo, la canción no se escucharía así básicamente. Se escucharía como que una parte popera más, pero no resaltaría tanto. Y el bajo le está dando esa vida, esa presencia, esa obscuridad, ese ritmo, el flow, como diríamos los latinos. Me gusta mucho esa parte y el bajista, mis respetos.
Mmm, delicioso. Don't play with the fire, ready for the smoke. Don't play with the fire, ready for the smoke. Wow. Көп рахмет. Негізі байқап отырмын араларымызда. Wow. Bueno, os vamos a dejar por aquí la reacción a Stranger y a Smoke. Ya el día de mañana reaccionamos a Weekend y Durdaras Masadai. Espero que les esté gustando. A mí me está gustando mucho. En la de Smoke le noté unos cambios musicalmente hablando diferentes. Le noté cosas que no le había notado, como la parte del bajo, nunca le había puesto atención. Soy más como ustedes, me voy más por la voz de Dimash, qué es lo que hace y todo eso, pero ya cuando conozco la canción, me doy la oportunidad de ver el aspecto detrás de la voz de Dimash. Me voy más a la música, a los coros, a los arreglos. Y me impresiona. También es interesante conocer esas partes porque son parte de lo que hacen que Dimash sea Dimash. Y también nunca hay que olvidar que muchas veces todas esas cosas son sugerencias o creaciones de Dimash. Porque Dimash siempre se mete al 100% en todo, en letras, en música, en composiciones, en bailes, él sugiere, él transmite, él todo, o sea, de lo que estamos escuchando podríamos decir que 90, 80, 90% de lo realizado es idea de Dimash. Y también es interesante conocer ese lado creativo de Dimash, por eso me adentro tanto en lo musical y en todo eso, porque también son parte de la creación y el ingenio de Dimash. Pues bueno, si estás disfrutando esta video reacción, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, active la campanita para que YouTube te avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues, sígueme en Instagram, únete a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis, no tienes que pagar suscripción de nada. Ahí en Patreon estoy subiendo todos los videos que YouTube me bloquea por derechos de autor. Por eso es importante que me sigas en Instagram, porque ahí en Instagram les estoy avisando cuando YouTube me bloquea un video y lo subo a Patreon. Pues bueno, los enlaces para Patreon e Instagram están aquí abajo en la caja de descripción del video, al igual que en el enlace del video original, el que estamos reaccionando, para que lo puedas ver sin pausas, sin mi voz, sin mis comentarios. Lo puedes ver de una manera más directa y la puedes ver sin interrupciones. Pues bueno, ahora sí que después de haberles dicho todo eso, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana para seguir reaccionando a este New Vision del 2024, este foro empresarial que se realizó allá en Almaty. Y pues bueno, ahora sí que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.